Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. La primera explosión de las cargas de excavación iluminó el cielo nevado de Arcidia con destellos brillantes. Manat, el gobernador local de este mundo helado, se erguía en una plataforma elevada de acero, observando a través de una bruma de copos de nieve a la deriva como enormes plataformas de perforación martilleaban el hielo ancestral del planeta. Vestía una pesada capa forrada de piel, menos por necesidad personal que como una declaración de autoridad, mientras su piel escamosa de reptil relucía bajo el viento gélido. A su alrededor, los soldados del dominio Selker se movían con precisión mecánica. Las placas de sus armaduras chasqueaban y se encajaban con cada movimiento, exoesqueletos reforzados diseñados para soportar temperaturas bajo cero. Y supervisándolo todo estaba el muy temido general Schers, cuya armadura dorada lo distinguía de las filas ordinarias del dominio. Schers había llegado 2 días antes, convocado por Manat tras los excitados informes de una masiva estructura metálica yaciendo bajo el casquete polar de Arcidia. Los escáneres locales y las excavaciones preliminares habían indicado una vieja nave de guerra, posiblemente de siglos de antigüedad, pero había algo en las lecturas de energía que Manat había encontrado notable. Había pedido refuerzos para asegurarse de que, cuando el casco fuera finalmente perforado, los secretos y recursos descubiertos en su interior fueran asegurados para la gloria del dominio. De pie junto a Manat ahora, Schers observaba la operación con ojos expertos. Era alto para los estándares Selker, con una orgullosa cresta de escamas en la cima de su cabeza que significaba tanto su rango como su linaje. Su especie tenía una larga historia de conquista. De hecho, el dominio Selker abarcaba múltiples sistemas estelares, construidos sobre los escombros de civilizaciones que no habían logrado defenderse. Schers clavó la mirada en las gruesas columnas de vapor que salían de la maquinaria de perforación. Trozos de hielo volaban en todas direcciones. Equipos de obreros se apresuraban a palear y despejar los escombros, revelando más y más del casco metálico con cada minuto que pasaba. Cerca de allí, el oficial científico jefe, Kabar, monitorizaba instrumentos que medían todo, desde fluctuaciones de temperatura hasta picos de radiación inusuales. A diferencia de muchos oficiales del dominio, a Kabar le interesaba menos la gloria o la intimidación. Estaba fascinado por las antiguas tecnologías que pudieran yacer bajo siglos de hielo. Había estudiado incontables ruinas, restos de especies que el dominio había conquistado o llevado a la extinción. La idea de que pudiera haber tecnología intacta lo entusiasmaba. Sus dedos escamosos tecleaban rápidamente en su tablilla de datos mientras cruzaba los escaneos con los registros geológicos planetarios. Manat miró a Kabar, luego a Schers. La estructura es aún más grande de lo que anticipamos, dijo Manat, alzando la voz por encima del rugido de las perforadoras. Hemos descubierto casi 200 metros de casco, pero creo que se extiende al menos el doble de esa longitud bajo las capas más profundas. Schers ofreció un asentimiento displicente. Si podemos poner esta nave bajo control, tengo la intención de enviarla a la capital del dominio para su estudio. Si no hay nada más, el metal por sí solo puede ser valioso. Las plataformas de perforación gimieron en protesta mientras cortaban una última barrera de hielo y un estruendo atronador resonó en el foso excavado. Varios fragmentos masivos de hielo se derrumbaron alrededor de una sección recién revelada del casco. Un silencio sepulcral se apoderó de los trabajadores. Schers levantó una mano para indicarles que continuaran con cuidado, pero entonces se oyó un gemido metálico y una débil liberación de aire atrapado que siseó desde una costura expuesta en el costado de la nave. Los ojos rasgados de Kabar brillaron. Le entregó su tablilla de datos a uno de sus subordinados y se apresuró a examinar el casco recién expuesto. El metal era de un gris oscuro, picado por viejos impactos y chamuscado en algunas partes.
Hablaba de batallas intensas. Pasó un dispositivo de escaneo sobre el casco, buscando inscripciones. Su dispositivo emitió un suave pitido. Sí, había letras aquí. Letras humanas, apenas visibles a lo largo de una sección curva del casco, parcialmente cubiertas de hielo. Kabar retiró con cuidado parte de la acumulación congelada. Debajo, emergió un tenue texto blanco. Reconoció la escritura de viejos archivos históricos. Tragó saliva, pero mantuvo la compostura. La palabra estaba fragmentada por los años de daño. CL. Estel. Mart. Algún nombre perdido hace mucho tiempo. Aunque el texto completo no estaba claro, Kabar reconoció el estilo de las letras. No era Selker. No era de ninguna especie subyugada con la que estuviera íntimamente familiarizado. No, esta escritura era de aquellos que se rumoreaba habían sido los oponentes más obstinados que el dominio había enfrentado siglos atrás. Algo sobre una raza extinta con una notable capacidad para la guerra. Lanzó una rápida mirada por encima del hombro a Schers. La mirada del general estaba fija en él, notando su repentino interés. Manat también frunció el ceño, sintiendo que Kabar había tropezado con algo significativo. Kabar se enderezó, acercándose a Schers, para que su voz no llegara a todos los trabajadores del foso. «General», murmuró. «He visto referencias a naves de una antigua especie conocida como los humanos. A menudo se dice que el dominio los aniquiló hace eones, pero tenemos fragmentos de registros más antiguos que mencionan lo sorprendentemente avanzados que eran para una raza tan pequeña y de vida tan corta. Quizás, humanos». Schers lo interrumpió con un siseo bajo. «Hablas de leyendas, de viejas historias. El dominio acabó con ellos hace décadas, si no más. Eran débiles y atrasados. Los encontramos en los confines de la galaxia. Las historias oficiales dicen que no representaban una amenaza real. Fue una campaña corta». Cruzó los brazos sobre el pecho, con aspecto a la vez displicente y ligeramente molesto. Kabar abrió la boca para responder, pero un grupo de trabajadores gritó. Habían encontrado un punto en el casco donde parecía que se podía abrir una puerta. Schers asintió bruscamente. «Lo veremos por nosotros mismos», dijo, haciendo un gesto para que el equipo de perforación procediera. «Sea lo que sea, lo reclamaremos en nombre del dominio». Llevó otra hora de esfuerzo concentrado crear una brecha improvisada en el costado de la nave. Una sección rectangular de casco se derrumbó hacia adentro con un resonante clangor, revelando un pasillo abierto más allá. Un extraño olor, rancio y metálico, emanó hacia el aire helado. Varios soldados del dominio apuntaron sus rifles de plasma a la oscuridad. Schers les hizo un gesto. «Después de vosotros», dijo fríamente. Luego se volvió hacia Kabar y Manat. «Vamos a ver qué botín hemos descubierto. Gobernador, mantenga a sus hombres afuera en caso de que algo intente escapar. Kabar, tú vienes conmigo». Manat le hizo una leve reverencia a Schers, aunque parecía molesto porque le dijeran que se quedara atrás. Sin embargo, se volvió para dirigir a los soldados, formando un perímetro alrededor del agujero abierto. Mientras tanto, Schers y Kabar descendieron a la brecha junto con un equipo armado. Los focos de sus trajes perforaban la penumbra. Una vez que entraron, la temperatura subió significativamente, del frío glacial a un frío húmedo. Paredes de acero revestían el corredor, aunque muchas secciones estaban abolladas o reventadas. Extrañas marcas de quemaduras sugerían que aquí se habían producido tiroteos. Trozos de escombros y cables rotos yacían esparcidos por doquier. De vez en cuando, pequeños conductos de ventilación siseaban mientras el antiguo sistema de soporte vital, quizás con energía de emergencia, intentaba mantener un entorno mínimo. Se movieron por el estrecho pasadizo. Las pesadas botas de Schers resonaban en las planchas del suelo. El dispositivo de escaneo de Kabar emitía pitidos intermitentes, indicando bolsas de energía de bajo nivel más adentro. Los soldados se desplegaron, revisando cuidadosamente cada corredor que se bifurcaba. La penumbra era casi absoluta, rota solo por los haces de las lámparas de sus cascos. La sensación de entrar en un campo de batalla muerto hacía mucho tiempo se intensificaba con cada paso que daban.
En un cruce en T, encontraron una puerta maltrecha que llevaba una insignia medio desvaída y arañada. En una fuente estilizada, se leía, Armada Estelar. Kabar se agachó y limpió algo de escarcha acumulada. Ya no quedaba duda de que la nave era de origen humano. Sintió una sacudida de emoción mezclada con aprensión. Porque aunque la propaganda oficial del dominio presentaba a los humanos como débiles, la propia investigación de Kabar sugería que, de hecho, habían librado una lucha casi imposible durante las viejas guerras, y se rumoreaba que habían infligido pérdidas asombrosas a más de una flota del dominio. Schurz parecía impasible. Así que es una reliquia de esa raza lamentable, dijo, su voz resonando en las frías paredes de metal. Tanto mejor. Quizás podamos obtener algunos datos recuperables. Los historiadores del dominio estarán encantados de añadir una pieza más a sus museos de guerra. Kabar abrió la boca para mencionar sus preocupaciones, pero decidió permanecer en silencio por el momento. En su lugar, usó un pequeño kit de hackeo para anular los controles de la puerta. Saltaron chispas y la puerta chirrió al abrirse un metro antes de atascarse. Los soldados la forzaron el resto del camino. Al pasar, entraron en lo que parecía una estación de control secundaria. Consolas parpadeantes revestían las paredes. Algunas pantallas aún brillaban débilmente en verde. Una silla maltrecha yacía volcada, y había manchas secas en el suelo. Kabar se inclinó para examinarlas, frunciendo el ceño. La composición se leía como extremadamente antigua, posiblemente sangre humana si los registros antiguos sobre su biología eran correctos. Un soldado llamó desde otra esquina de la estación, agitando un haz de luz sobre un casco roto. Kabar se acercó y confirmó la forma, definitivamente del tamaño de una cabeza humana con un emblema de la Tierra en un lado. Schurz inspeccionó la habitación impasiblemente. Continuad adelante. Es más grande de lo que pensaba. Necesitamos encontrar el corredor principal o un centro de mando. Cuanto más tiempo pasemos aquí, mayor será la posibilidad de que el clima o un colapso estructural nos atrapen. Kabar asintió. Por supuesto, general. Forzaron otra puerta, entrando en un ancho corredor que se curvaba a lo largo del flanco de la nave. Arriba, pequeñas luces de cúpula parpadeaban inciertamente. Cuanto más se adentraban, más comenzaban sus instrumentos de escaneo a detectar un pulso constante de energía. Algo en esta nave todavía estaba vivo. La tablilla de datos de Kabar sugería que provenía de más adentro, cerca del centro. En poco tiempo, llegaron a lo que parecía un mamparo sellado. La puerta era más gruesa que las otras, reforzando la idea de que algo crucial yacía más allá. Schurz hizo un gesto para que los ingenieros la abrieran. Con sopletes de plasma, cortaron un agujero lo suficientemente grande como para pasar. Cuando un círculo de metal cayó al suelo con un clangor, una ráfaga de aire viciado los golpeó. Los filtros de sus trajes pitaron en protesta, pero las lecturas sugerían que era respirable para la fisiología del dominio, aunque extremadamente frío y tenue. Una fila de cápsulas cilíndricas apareció a la vista, alineadas pulcramente en dos líneas paralelas. Cada cápsula medía aproximadamente 2 metros de alto con paneles de vidrio esmerilado que oscurecían el interior. La cámara entera, de quizás 30 metros de largo, contenía docenas de estas cápsulas. La iluminación en la habitación era ligeramente mejor, sostenida por viejas luces de emergencia que brillaban con un tenue color ámbar. Kabar se acercó a la cápsula más cercana y limpió una gruesa capa de condensación. La forma en su interior era inconfundiblemente humanoide. Un hombre o una mujer. No podía estar seguro. Llevaba un uniforme ajustado con una insignia en el pecho. El rostro del ocupante parecía pacífico, con los ojos cerrados como si estuviera en un sueño profundo. En la parte superior de la cápsula, medio enterrada por la escarcha, había una pantalla parpadeante. Reconoció la tecnología de crioestasis, que aunque no era tan refinada como la que usaba el dominio, seguía siendo impresionante para una especie que el dominio había considerado primitiva. Llamó a Schurz en voz baja. Estas cápsulas parecen contener humanos vivos. General, están en estasis. Schurz se apartó de una consola de control que estaba escaneando y se burló. Imposible. No pueden estar vivos después de todo este tiempo.
Las lecturas son consistentes con un consumo mínimo de energía, insistió Kavar, tecleando en su tablilla de datos. Está claro que el reactor de emergencia de la nave ha desviado sus últimas reservas de energía para mantener estas cápsulas funcionales. Schers miró fijamente la cápsula esmerilada. Podía distinguir el vago contorno de un rostro detrás del cristal. Su primer instinto fue descartarlo como equipo defectuoso. Pero la lógica más profunda de lo que Kavar le estaba diciendo lo inquietó. Si de hecho eran humanos vivos, podría ser tanto un descubrimiento tremendo como una amenaza potencial. Un soldado dio un paso adelante. Abrimos. ¿Señor? Antes de que Schers pudiera responder, un clangor distante reverberó por el corredor. Todos se giraron, apuntando sus luces a la oscuridad. Otro clangor, más fuerte esta vez. Algo se había movido en la nave. Los instrumentos de Kavar pitaron con nuevos datos. El consumo de energía de las cápsulas de estasis se había disparado de repente. General, dijo Kavar, con voz tensa. Estoy leyendo una secuencia de reactivación automatizada en múltiples cápsulas. Schers maldijo en voz baja. Desactívala. Kavar corrió al lado de la habitación donde un panel de control maltrecho brillaba débilmente. Intentó anular el sistema, pero la interfaz alienígena, tecnología humana, vieja y maltrecha, se resistió a sus intentos. La anulación se negó a cumplir, y mensajes de error se desplazaron por la pantalla. Una por una, las cápsulas comenzaron a zumbar. Un repentino siseo de gas ventilado resonó por la cámara mientras cada cilindro liberaba refrigerante presurizado. El vidrio esmerilado comenzó a despejarse, y las formas en el interior se volvieron gradualmente más visibles. Un soldado levantó nerviosamente su rifle de plasma. «Señor, ¿sus órdenes?» Los ojos de Schers brillaron con ira. «Poned las armas en modo letal. Si estas criaturas siquiera levantan un dedo en agresión, matadlas». Observaron cómo la primera cápsula terminaba de liberar su refrigerante. Con un pitido, el cristal se deslizó hacia arriba, dejando salir un remolino de vapor blanco. Dentro había un hombre, quizás en la treintena, aunque era difícil de juzgar después de un número desconocido de años en estasis. Llevaba un uniforme rasgado con una insignia en el hombro que decía «Cruz», y permaneció quieto durante varios segundos antes de inhalar bruscamente una bocanada de aire entrecortada. «Por las estrellas», susurró Kavar. «Está realmente vivo». Los ojos del hombre se abrieron de golpe. Parpadeó varias veces, ajustándose a la luz tenue. Luego se sentó con una agilidad sorprendente, escaneando la habitación. Vio a Schers y a un escuadrón de soldados del dominio, todos apuntándole con sus armas. La mirada del hombre pasó de un rostro escamoso a otro. En ningún momento pareció abrumado o confundido. Más bien, parecía estar evaluando rápidamente la amenaza. Otra cápsula detrás de él se abrió con un siseo similar, revelando a una mujer con el pelo oscuro y corto. Se deslizó hacia afuera, tropezando solo por un momento antes de estabilizarse. La mujer entrecerró los ojos ante la fila de soldados armados del dominio. Schers apuntó su rifle. «Os identificaréis y os rendiréis. Esta nave es ahora propiedad del dominio Selker». El hombre se puso de pie, exhalando una bocanada de aire gélido. Se tambaleó ligeramente, pero logró mantenerse erguido. La placa de identificación en su uniforme decía, Rey Cruz, capitán. Su voz salió áspera, como si no la hubiera usado durante mucho tiempo. Dominio Selker, repitió, mirando a la mujer. Aiko, ¿has oído hablar de ellos? Aiko Reed negó con la cabeza, agachándose para recoger una tubería de metal del suelo. Su mirada barrió el entorno, luego se posó en Schers. No, Capi, pero el lagarto grande con la armadura elegante parece serio. Rey tosió una vez, como si se aclarara décadas de criofluido de los pulmones, y fijó a Schers con una mirada firme. Somos de las fuerzas de la Tierra Unida. No sé cuánto tiempo hemos estado inactivos, pero esta nave pertenece a mi gente. Vuestra presencia aquí es una violación de... Schers gruñó e hizo un gesto brusco con su rifle. Silencio. Si vuestra especie alguna vez tuvo algún derecho sobre esta nave,
Perdisteis ese derecho cuando el dominio conquistó a los vuestros. Ante eso, las otras cápsulas alrededor de la cámara comenzaron a abrirse, liberando a más humanos. Algunos eran claramente soldados, dados sus uniformes y la forma segura en que salieron y evaluaron la situación. Otros podrían haber sido técnicos o especialistas. Un hombre llevaba un mono de ingeniería y comenzó a escanear el área en busca de herramientas casi por reflejo. La mirada de Rey se deslizó sobre sus camaradas recién despertados. Contando cabezas mentalmente, los nervios de un soldado del dominio finalmente cedieron bajo la tensión. Disparó un tiro de advertencia cerca de los pies de Rey. El proyectil de plasma dejó una marca abrasadora en la cubierta. «Al suelo, todos vosotros», gritó. Aiko se movió como un relámpago, blandiendo la tubería de metal hacia arriba para arrancarle el rifle de las manos al soldado. Otro soldado le disparó, pero Rey lo derribó con un único y fluido movimiento. La cámara entera explotó en un caos. Los humanos, todavía medio aturdidos por la estasis, lucharon con una intensidad furiosa que tomó por sorpresa al dominio. Aunque los Elker tenían superioridad numérica, los espacios cerrados hacían que sus rifles de plasma más largos fueran difíciles de manejar. Mientras tanto, estos humanos recién despertados exhibían una fuerza y reflejos sorprendentes. Parte de eso era la tecnología especial de estasis que había ejecutado simulaciones neuronales, manteniéndolos mentalmente en forma para el combate. Parte también era que sus uniformes eran de dotación estándar para las fuerzas especiales de la Tierra Unida, genéticamente mejorados para la guerra. Schers intentó mantener el orden. Disparó a uno de los humanos que se abalanzó sobre él, pero el soldado se agachó detrás de una consola derrumbada. Otro soldado del dominio fue arrojado al otro lado de la habitación, estrellándose contra una fila de cápsulas. Saltaron chispas mientras la antigua electrónica se hacía añicos. Kabar se mantuvo en la periferia, dividido entre el miedo y la fascinación. Nunca había presenciado a los humanos en batalla. Nunca había creído realmente las viejas historias. Pero estaban a la altura de las leyendas de astucia salvaje. Un humano atascó un rifle de plasma del dominio con un rápido giro del codo. Luego giró el arma para disparar al soldado que la había estado sosteniendo. Otro soldado usó un trozo de tubería de estasis rota como un garrote, estrellándolo contra un casco Selker con un fuerte crujido. El propio Rey se movía con precisión letal a pesar de estar en inferioridad numérica. Apuntaba a los soldados del dominio que dudaban o estaban mal posicionados. Agarró a uno por el brazo, lo retorció hasta que oyó un crujido nauseabundo, y luego usó el arma de mano del soldado para disparar a otro Selker que se acercaba por detrás. En menos de un minuto, casi la mitad del escuadrón de Schers estaba caído. El general Schers gruñó una orden de retirada. Los soldados del dominio, maltrechos y desorientados, se reagruparon cerca del mamparo. Schers disparó una salva de cobertura que obligó a un grupo de humanos a buscar refugio, dándole tiempo suficiente para arrastrar a acabar con él. «¡Retirada!», rugió Schers, su cresta temblando de rabia. Se apresuraron a través del agujero que los ingenieros habían cortado, sellándolo detrás de ellos con abrazaderas de emergencia. Por el momento, eso mantendría a los humanos contenidos en la cámara de estasis, pero Schers sospechaba que no los detendría por mucho tiempo. Él y sus soldados supervivientes se apresuraron por los pasillos, regresando por donde habían venido. La mente de Kabar daba vueltas. «General, necesitamos pedir refuerzos inmediatamente», dijo, jadeando ligeramente. «Si se despiertan más humanos, podrían superar a nuestras fuerzas en tierra». Schers lo fulminó con la mirada. «Entonces traeremos armas pesadas. Los aniquilaremos si es necesario. Salgamos de aquí primero». Emergieron al hielo exterior justo cuando se levantaba un fuerte viento. Caía la noche y la temperatura se desplomó aún más. Los escuadrones del perímetro se apresuraron, alarmados por los signos de batalla. El gobernador Manat parecía furioso y confundido. Exigió una explicación, pero Schers lo ignoró, dirigiéndose directamente a la estación de comunicación en el campamento base que habían establecido cerca de las plataformas de perforación. «Voy a llamar a un crucero de batalla», espetó Schers. «Nivelaremos todo el sitio si es necesario».
Los ojos de Manat se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Nivelarlo? Este pecio podría ser un tesoro de tecnología. No podemos simplemente. Está plagado de humanos, gruñó Schers. Y no supervivientes decrépitos, sino soldados bien entrenados. Hemos perdido hombres ahí dentro. No tienes idea de lo que son capaces. Dentro de los maltrechos pasillos de la antigua nave, Rey Cruz y su equipo aseguraron la cámara de estasis. Media docena de cuerpos del dominio yacían esparcidos por el suelo. Algunos muertos, otros simplemente inconscientes. Rey pasó por encima de un rifle caído, recogiéndolo para examinarlo brevemente. El arma era más elegante que cualquier cosa que reconociera de los arsenales más antiguos de la Tierra, aunque eso no era sorprendente. ¿Cuántos años habían pasado? Aiko Reed se secó el sudor o la condensación helada de la frente. Respiraba con dificultad. Capi, necesitamos averiguar cuánto tiempo hemos estado fuera. Miró las luces giratorias de arriba que indicaban un circuito de energía de emergencia aún funcional. Todo parece destrozado, pero apuesto a que el ordenador central de la nave todavía podría tener registros. Rey asintió, volviéndose hacia el hombre del mono de ingeniería. Val, te toca. Necesitamos ver si los sistemas de mando del martillo son funcionales. Marcus Val ya estaba pelando cables de una consola dañada. A ello. Podría llevarme un rato parchear la vieja interfaz. Veamos si el reactor todavía da suficiente jugo. Uno por uno, más humanos emergieron de las cápsulas de estasis abiertas. Algunos estaban confundidos, otros alarmados, pero todos reconocieron el liderazgo del Capitán Rey de su última sesión informativa de misión, por muchas décadas que hubieran pasado. Habían entrado en criosueño como medida desesperada cuando quedó claro que la nave se estrellaba tras una batalla catastrófica. Ahora estaban despiertos, maltrechos, pero vivos, y enfrentados a la presencia de una amenaza alienígena desconocida que afirmaba haber conquistado la Tierra. Val se apresuró a un pasillo lateral donde creía que podría haber una sala de control auxiliar. Aiko y otros 2 soldados lo acompañaron. Pasando sobre rejillas destrozadas y paneles de puerta medio derretidos, encontraron una pequeña sala de control y Val se puso a trabajar en una consola parpadeante. Un sordo zumbido de electricidad aumentó mientras puenteaba circuitos quemados. Las luces del techo parpadearon, luego se estabilizaron, bañando la habitación en un brillo débil pero constante. Mientras tanto, Rey organizó a los soldados restantes para asegurar el área. Barricaron puertas con piezas recuperadas, anticipando que los alienígenas volverían con sed de venganza. La atmósfera en toda la nave era tenue y gélida, así que mantuvieron sus trajes criogénicos puestos. Un exhausto oficial médico llamado Díaz rebuscó en un casillero medio derrumbado para encontrar suministros básicos. En la sala de control, Val tocó una pantalla polvorienta. «Mirad esto», dijo en voz baja. Una carta estelar parpadeó, aunque plagada de errores. La lectura de la fecha se desplazaba, pero estaba corrupta. Intentó sacar los registros que registraban cuánto tiempo había estado funcionando el sistema de estasis. Después de algunos intentos fallidos, logró aislar los datos. 32 años, anunció Val, soltando un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Más o menos unos meses, pero hemos estado inactivos durante más de 3 décadas. Aiko y los demás intercambiaron miradas atónitas. El peso de ello los oprimía. Habían perdido amigos, familias, vidas enteras. ¿Y la Tierra, seguía siquiera ahí fuera? La mandíbula de Aiko se tensó. El capitán tiene que saber esto. Regresaron a la cámara de estasis, apartando la barricada improvisada que el grupo de Rey había montado. Una vez dentro, lo encontraron interrogando a uno de los soldados del dominio aún vivos, que estaba inmovilizado contra una cápsula destrozada por 2 de los hombres de Rey. El rostro escamoso del soldado se contorsionaba con ira y miedo. «¿Qué quieres decir con que la Tierra pertenece a vuestro dominio?», exigió Rey, presionando la boca del rifle contra la placa pectoral del soldado. «¿Qué pasó después de nuestra última resistencia?». El soldado intentó escupirle, pero la sequedad del aire lo convirtió en una tos débil. «Los humanos están extintos», gruñó el soldado. «Aniquilados hace décadas.
Si alguno de vosotros sobrevivió, moriréis de todos modos. La expresión de Rey se oscureció, pero antes de que pudiera presionar más, Val lo apartó. Capitán, tengo los registros. Llevamos fuera más de 30 años. Miró al soldado del dominio inmovilizado. Dicen que la Tierra ha desaparecido, pero necesitamos confirmación. Rey pensó en la última vez que había visto los cielos de la Tierra. Los transportes de evacuación despegando con civiles asustados. Las luces brillantes de las batallas orbitales. Habían luchado valientemente, pero todo indicaba que el dominio Selker había lanzado una ofensiva final masiva. Ahora, 3 décadas después, estos alienígenas estaban aquí, probablemente saqueando el martillo celestial como si fuera una reliquia rota. Antes de que Rey pudiera responder, una sirena de alarma resonó por todo el corredor. El enlace de la consola de Val crepitó. Intrusos detectados en el corredor E7, anunció una voz sintética. Sistemas de defensa fuera de línea. Reactor a rendimiento mínimo. Casco comprometido. Aiko entró corriendo, pistola de plasma en mano, tomada de un soldado del dominio caído. Movimiento en los escáneres. Están intentando volver a entrar desde el exterior. Hizo una pausa cuando notó al soldado cautivo. ¿Quieres que me encargue de él? Rey lo consideró por un segundo, mirando a la figura temblorosa y desafiante. Ya ha visto suficiente. Encerradlo en una de estas cápsulas, dijo, señalando un cilindro de estasis parcialmente destrozado. El soldado luchó, pero 2 humanos lo metieron en la cápsula y atascaron el mecanismo de cierre. Eso lo mantendrá contenido, al menos por el momento. A todos los demás, continuó Rey. A vuestros puestos. Val, ¿podemos poner la nave en el aire? Val negó con la cabeza. Va a estar justo, señor. Los motores sufrieron graves daños en el accidente, y con el reactor al mínimo, corremos el riesgo de una fusión si intentamos impulsar a máxima potencia. Pero podríamos tener suficiente para al menos salir de este foso y dar un salto corto. Haz lo que tengas que hacer, dijo Rey, liderando el camino fuera de la cámara de estasis. No tenemos tiempo para una reparación a fondo. Ese general alienígena está pidiendo refuerzos. O salimos de Arcidia o estamos acabados. En la arremolinada nieve del exterior, Schers había comenzado a coordinarse con Manat para instalar artillería más pesada. Un transporte masivo flotaba en el aire, dejando caer cañones avanzados que podían perforar el casco metálico del martillo con fuego sostenido. Kavar, al lado de Schers, intentaba convencer al general de que adoptara un enfoque más quirúrgico en lugar de arrasar todo el pecio. Si lo destruimos por completo, argumentó Kavar, alzando la voz para ser escuchado por encima del aullido del viento, perderemos cualquier tecnología o datos que los humanos hayan dejado atrás. Eso no es lo que el dominio querría. Schers enseñó los colmillos. Si significa evitar que estas criaturas escapen, vale la pena. El consejo estaría de acuerdo. Kavar insistió. General, todavía podemos superarlos. Tenemos más tropas y un acorazado en camino. Déjeme encontrar una manera de neutralizar sus defensas desde dentro. Schers lo consideró. Odiaba perder hombres, pero la aniquilación total podría ser precipitada. Quizás no estaría de más al menos intentar la infiltración de nuevo, pero a mayor escala. Bien, dijo. Toma 2 escuadrones. Entrad por la brecha del otro lado. Si fallas, enterraré todo el sitio. Mientras Kavar reunía apresuradamente los escuadrones de infiltración, el suelo retumbó. El gigantesco casco del martillo celestial comenzó a vibrar bajo el hielo. Los focos del campamento base del dominio revelaron que parte del pecio se estaba moviendo. Impulsores internos intentando encenderse. Los ojos de Schers se abrieron de par en par con furia. Abrid fuego. Destruid los motores. Docenas de soldados del dominio corrieron a manejar los cañones recién desplegados. Abrieron fuego, escupiendo siseantes lanzas de plasma verde contra la nave medio enterrada. El hielo alrededor del casco explotó en grandes géiseres de vapor. Planchas de blindaje en el lado de estribor de la nave se abollaron bajo el fuego sostenido. Por un momento, pareció que el bombardeo forzaría a la vieja nave a volver a la sumisión. Pero adentro,
Val trabajaba frenéticamente en los controles de vuelo, asistido por un par de otros exingenieros que habían salido a trompicones de la estasis. Puetearon líneas dañadas, desviaron energía del soporte vital a los motores. Chispas llovían sobre ellos desde conductos superiores. La cubierta se sacudió violentamente cuando los rayos de plasma del exterior hicieron contacto, pero siguieron adelante. «Capitán, necesitamos más tiempo», gritó Val a un panel de comunicación que conectaba con Rey, quien se había estacionado en un maltrecho centro de operaciones avanzado. «No lo tenemos», gruñó Rey de vuelta, revisando una cámara exterior. Todo lo que podía ver eran ráfagas de plasma golpeando el casco. «Inicia el despegue de emergencia. Incluso unos pocos metros podrían desviar su puntería». Val asintió. «Vale, todos, agarraos». Empujó una palanca hacia adelante. Un rugido atronador se extendió por los pasillos. En la cubierta, los humanos tropezaron pero se agarraron a las barandillas para apoyarse. Los maltrechos motores del martillo celestial se aceleraron, enviando columnas de escape sobrecalentado al foso helado. Vapor y agua hirviendo se arremolinaron mientras el casco se elevaba, gimiendo bajo la tensión. Una sección del flanco de la nave se desgarró por completo, exponiendo compartimentos internos al aire libre. Los cañones de Schurz martillaron esa abertura, pero el ángulo estaba mal ahora, y muchos disparos fallaron o rebotaron inofensivamente en las gruesas planchas. Kavar, liderando un escuadrón desde una brecha secundaria, sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Gritó a sus soldados que plantaran abrazaderas magnéticas, pero la mitad de ellos perdieron el equilibrio. En el caos, perdieron un tiempo precioso. Los paneles chispearon mientras las sobrecargas eléctricas recorrían el corredor. Otro cambio repentino en el ángulo del casco derribó a 2 soldados del dominio a un abismo abierto que se había rasgado. Kavar maldijo, dándose cuenta de que la infiltración se estaba yendo rápidamente de las manos. Manat, afuera en la ventisca arremolinada, observaba con creciente alarma cómo la nave se elevaba varios metros por encima del foso. Ladró a los artilleros que siguieran disparando, pero grandes trozos de hielo se derrumbaron a su alrededor, bloqueando las líneas de visión. Los feroces vientos del planeta levantaron escombros, y la nave ascendente hizo que el entorno fuera aún más hostil mientras el escape caliente derretía y volvía a congelar, creando superficies dentadas y resbaladizas. Sintiendo que su tiempo era corto, Rey tomó el control directo de la maltrecha consola de navegación. Podía ver en las pantallas agrietadas que los impulsores de estribor estaban al borde de la sobrecarga. Aún así, si no subían más alto, el dominio se reagruparía y los derribaría del cielo. Toda la tripulación, habló por el intercomunicador de toda la nave. Agarraos a algo. Vamos a romper la atmósfera. Las protestas de Val sobre la fusión y el colapso estructural fueron ahogadas por el rugido ensordecedor de los motores yendo a casi máxima potencia. Grandes chorros de llama brotaron del tren de aterrizaje del martillo celestial, quemando los últimos restos de hielo mientras la nave ganaba altitud. En cuestión de minutos, se elevaron por encima de las nubes de tormenta de Arcidia. El pálido sol arrojaba un brillo frío sobre la maltrecha nave de guerra, revelando agujeros en el casco y agujas de metal retorcido. Escombros sueltos caían por debajo. El campamento del dominio parecía pequeñas motas retirándose del radio de la explosión. Schurz miró hacia arriba, indignado, mientras la antigua nave que había creído poco más que un hallazgo de salvamento se elevaba lejos de su alcance. El martillo celestial se sacudió violentamente cuando la temperatura externa se desplomó en la atmósfera superior. Las alarmas internas gritaban sobre la integridad del casco. Val logró realinear los escudos. Una débil barrera de energía parpadeó alrededor de las secciones más vulnerables del maltrecho casco. No detendría un bombardeo sostenido de armas orbitales, pero podría protegerlos del vacío del espacio. Entonces la nave atravesó la última capa de la atmósfera, emergiendo en la oscuridad salpicada de estrellas. Por primera vez en más de 3 décadas, estaba libre de su tumba helada. Rey se permitió una sombría sonrisa. Abrió una transmisión para toda la nave. Buen trabajo, a todos. Hemos escapado de la superficie del planeta, pero aún no estamos fuera de peligro.
El dominio seguramente tendrá naves en órbita. Val, ¿qué tenemos para los motores FTL? La voz de Val volvió en un torrente frenético. Están fuera de línea, capitán. Sufrimos daños en el accidente, y el riesgo de fusión es una locura. Podríamos lograr un salto corto si podemos enfriar el reactor, pero eso podría llevar horas. Antes de que Rey pudiera responder, Aiko interrumpió desde una consola en el puente. Firma entrante en los escáneres. Parece una nave de guerra del dominio saliendo de órbita para interceptar. Efectivamente, los sensores externos, los pocos que aún funcionaban, indicaban una gran nave acelerando hacia ellos desde el otro lado del planeta. Una andanada de brillantes rayos de plasma verde se lanzó, algunos pasando siseando junto al casco del martillo, otros colisionando con las placas de escudo improvisadas. Toda la nave se sacudió como si la golpeara un puño colosal. En un maltrecho corredor cerca de la brecha, Kavar y su escuadrón de infiltración descubrieron que toda la nave estaba ahora en el espacio. Habían sido arrojados violentamente contra las paredes cuando la nave se disparó hacia arriba. 2 de sus soldados estaban inconscientes, uno atrapado bajo los escombros. Kavar siseó de frustración. Si no encontraba una manera de sabotear la nave rápidamente, quedaría atrapado a bordo con estos humanos. Forzó un panel cerca de una estación de control auxiliar, intentando acceder a la red de la nave. La interfaz era arcaica, pero era un científico Selker versado en hackeo. Si podía apagar la propulsión del martillo o sabotear las líneas de energía, quizás la nave de guerra del dominio podría abordarlos y retomar la nave. Sus garras chasquearon rápidamente en la consola. Pero tan pronto como intentó anular un sistema crucial, se activó un bloqueo de seguridad, inundando la consola con mensajes de error. Claramente, los humanos habían bloqueado los controles internos. Una voz desde atrás lo hizo girar. Una de las humanas estaba allí, una mujer alta con el pelo corto. Era Aiko, y sostenía una pistola de plasma apuntándole. ¿Intentando romper nuestra nave? La cresta de espinas de Kavar se aplanó. Si me liquidas, perderás tu oportunidad de negociar. El dominio todavía puede dejaros vivir. Podía oír lo huecas que sonaban sus palabras, incluso para sí mismo. El dominio Selker no era conocido por su misericordia. Aiko sonrió fríamente. Nos arriesgaremos. Le indicó que se alejara de la consola con su arma. Vámonos, lagarto. Lo obligó a bajar por un corredor que conducía al área de la brigada improvisada cerca de la cámara de estasis. En el camino, pasaron por un amplio ventanal a través del cual Kavar vislumbró estrellas deslizándose. A pesar de todo, sintió una oleada de asombro. Esta antigua nave humana todavía era capaz de volar en el espacio y de realizar maniobras formidables, dado lo mucho que le costaba a la nave de guerra del dominio fijarles el blanco. En el puente de mando, una serie de explosiones sacudieron el martillo. La nave de guerra del dominio había comenzado a lanzar pequeñas naves de combate para hostigarlos. Val maldijo en voz baja. Nuestros sistemas de armas están hechos pedazos. Solo tenemos un par de viejos tubos de misiles que podrían seguir funcionando. Están cargados con torpedos de corto alcance para conflictos atmosféricos. Definitivamente no están construidos para enfrentarse a una nave capital. ¿Eso es todo lo que tenemos?, preguntó Rey, agarrando el borde de su consola mientras la nave se estremecía de nuevo. Sí, señor. Las manos de Val volaron sobre la maltrecha interfaz, poniendo en línea el sistema de puntería. Al menos podemos ganar tiempo si eliminamos a algunos de sus casas. La voz de Aiko se interrumpió por el intercomunicador. Capitán, tenemos a un científico del dominio bajo custodia. Se llama Kavar. Es un tipo escurridizo. Intentó sabotearnos. Órdenes. Enciérralo con el resto, respondió Rey. Luego lleva a tu equipo a los tubos de misiles. Veamos si podemos eliminar a esos cazas. Un momento después, el martillo celestial se sacudió mientras Val desviaba la preciosa energía a los impulsores de proa, empujándolos a un curso de colisión con los cazas. Era una estrategia arriesgada. El maltrecho martillo podría ser fácilmente superado en maniobras por naves ágiles, pero podría darles la oportunidad de disparar misiles a corta distancia, forzando a los cazas a una
Postura defensiva. Destellos brillantes danzaban fuera de la nave mientras los cañones de plasma del dominio intentaban alinear un tiro mortal. Un caza se abalanzó desde arriba, lanzando una andanada que rozó las planchas dorsales del martillo, dejando surcos fundidos. Un segundo caza entró por el lado, pero fue entonces cuando Val lanzó el primer misil. La ojiva salió disparada hacia adelante, fijándose en la firma del motor del caza. Detonó en una espectacular explosión de llamas. Los escombros se esparcieron en una explosión silenciosa por el vacío. La nave capital del dominio respondió con un bombardeo de castigo. Los escudos improvisados del martillo se doblaron en algunos lugares, enviando arcos de energía danzando por el corredor. Otro caza del dominio pasó volando, rociando el casco con ráfagas continuas. Las alarmas chillaron en la bahía de ingeniería, indicando una tensión catastrófica en el casco. Toda la nave gimió como si estuviera a punto de desgarrarse. «Capitán», gritó Val. «Un impacto directo más como ese y perdemos la integridad atmosférica en múltiples cubiertas. Tenemos que saltar ya». «¿Qué tan cerca estamos de un salto FTL?», exigió Rey, agarrando la consola. «No podemos aguantar mucho más. El reactor está a 1000 grados y subiendo», respondió Val frenéticamente. «Necesitamos un ciclo de enfriamiento para estabilizarlo o el riesgo de fusión es enorme. Podríamos no sobrevivir al salto». Rey miró a su tripulación exhausta y herida. Pensó en la Tierra, posiblemente desaparecida, y en todo el tiempo perdido. Luego recordó las palabras del soldado cautivo del dominio, que la Tierra había caído. ¿Realmente lo habían perdido todo? Si querían tener alguna oportunidad de venganza o incluso de supervivencia, tenían que hacer un salto a ciegas, con fusión o sin ella. «Hazlo», dijo Rey. «O morimos aquí o encontramos un milagro. Inicia un enjuague rápido de refrigerante, solo lo suficiente para un salto». El rostro de Val estaba pálido, pero asintió. «Enjuagando ahora. Todos, agarraos». En los pasillos, las tuberías sisearon mientras purgaban refrigerante sobrecalentado. La temperatura en ingeniería se disparó. Varios humanos tosieron mientras el aire se llenaba de humos acres, pero forzaron la apertura de paneles de ventilación para redirigirlo. Mientras tanto, el maltrecho martillo se mecía bajo otra ola de impactos. Una pantalla parpadeante mostraba a la nave capital del dominio acercándose para el golpe de gracia. Val accionó una última palanca. Coordenadas fijadas para un sector aleatorio fuera del espacio Selker. Saltando en 5, 4. El cañón principal de la nave de guerra del dominio se cargó. Un rayo catastrófico se lanzó, conectando con el casco del martillo. Toda la nave se convulsionó, las luces parpadearon, los mamparos se abrieron en algunas secciones y las luces rojas de emergencia brillaron. En ese preciso segundo, Val activó el motor FTL. El martillo celestial pareció alargarse imposiblemente, luego rasgó un agujero en el espaciotiempo y desapareció en un destello brillante. En el puente de la nave capital del dominio, Schurz estaba de pie con los puños apretados. Su segundo al mando anunció que habían perdido por completo la señal del martillo. Schurz soltó un siseo de furia. El rostro frenético de Manat apareció en una pantalla de comunicación, exigiendo actualizaciones, pero Schurz lo ignoró. Los humanos habían escapado, presumiblemente en un estado lisiado. Podrían no sobrevivir al salto, pero si lo hacían, estarían por ahí en algún lugar de la galaxia sembrando el caos. Schurz sabía que tenía que advertir al Consejo del Dominio que una reliquia de los supuestamente extintos humanos estaba de nuevo en juego. En la arremolinada locura del hiperespacio, el martillo celestial se sacudió violentamente. El calor en ingeniería se disparó a niveles casi fatales mientras el límite de la fusión se acercaba. Val y otros dos lucharon para mantener estable el reactor, ajustando manualmente los reguladores de flujo que habían perdido la función automática décadas atrás. El casco chillaba, el metal gemía bajo la tensión imposible de un motor maltrecho y no probado. Por toda la nave, los humanos se aferraban a los asideros, rezando para que el casco no se abriera en el corredor dimensional. Luego, con una última sacudida desgarradora, emergieron al espacio normal.
Todo se oscureció por un instante. Lentamente, las luces de emergencia parpadearon. En algún lugar, una voz automatizada repetía: salto completado. Estabilidad del reactor al 12%. Peligro. Fusión inminente. Cortad la energía principal. Gritó Val. Reactor fuera de línea. Funcionar con auxiliares. El maltrecho equipo de ingeniería apagó los sistemas principales, sumiendo grandes secciones del martillo en una oscuridad casi total. Las alarmas de fusión disminuyeron a medida que la temperatura del núcleo del reactor comenzaba a bajar gradualmente, aunque solo lo suficiente para evitar la catástrofe. La nave derivaba en la negrura de una región desconocida. Ninguna estrella visible de inmediato. En el puente, Rey tosió en el aire acre. Informe. Uno por uno, voces de toda la nave informaron. Media docena de bajas, aproximadamente el mismo número de heridos graves. El casco estaba comprometido en múltiples lugares, aunque el soporte vital apenas se mantenía con los mamparos de emergencia sellados. No tenían idea de dónde estaban, ni idea de si estaban a salvo. Pero por ahora, al menos, habían escapado de las garras del dominio. Aiko se acercó a una consola que todavía brillaba débilmente. Los escaneos muestran algunos cuerpos celestes ahí fuera, pero ninguna señal de naves avanzadas. Podríamos tener que hacer correcciones estelares a la antigua para saber dónde terminamos. Podría llevar horas, quizás días. Rey asintió lentamente, alejándose de los controles de navegación. Su cuerpo se sentía pesado, una ola de agotamiento lo invadía. Ahora que el peligro inmediato ha pasado, tenemos algo más importante que hacer. Confirmar el estado de la Tierra. Si el dominio la destruyó, necesitamos averiguar si queda alguien de nuestra gente. Val se reunió con ellos. Sudor y mugre surcaban su rostro. Capitán, encontramos algunos registros de datos parciales. Mencionan puestos de avanzada ocultos. Estoy viendo referencias a una operación de última instancia. Una especie de colonias dispersas que podrían haber escapado de la red del dominio. Le ofreció a Rey una tablilla de datos. Podría ser una pista. La mano de Rey tembló ligeramente al tomarla. La idea de que los humanos aún pudieran sobrevivir ahí fuera en secreto le daba esperanza. Quizás no era más que un rumor de una era de hace 30 años. Pero era algo a lo que aferrarse. Miró a su maltrecha tripulación. Habían despertado a un futuro de pesadilla en el que el dominio reinaba supremo. Pero eran soldados, mejorados, decididos y más que listos para continuar la lucha. En un rincón oscuro de la nave, encerrado en una celda improvisada, Kabar se curaba un brazo magullado de donde Aiko lo había empujado. Oía fragmentos dispersos de conversación de los humanos que pasaban. Hablaban de retribución, de reunir aliados, de desafiar al dominio Selker para reclamar sus mundos perdidos. Un nudo frío de preocupación se formó en su estómago. El dominio siempre había enseñado que los humanos eran una raza débil, fácil de subyugar. Pero los había visto en batalla, despertados de la estasis, y sin embargo, aterradoramente fuertes. Si había más de ellos escondidos en la galaxia, el dominio del dominio podría ser desafiado de maneras no vistas desde tiempos antiguos. Pensó en la reacción de Schers. El general había estado consumido por la arrogancia, seguro de que los humanos eran fáciles de someter. Sin embargo, lo habían dejado en ridículo, escapando justo debajo de sus narices. Kabar se preguntó si el dominio estaba realmente preparado para enfrentar a un enemigo que se negaba a permanecer muerto. En el puente, Rey miraba el vacío infinito más allá del ventanal. Respiró lentamente. Nos reagrupamos. Arreglamos el martillo. Y luego encontramos esos puestos de avanzada, si existen. Sus ojos se entrecerraron con renovada determinación. El dominio cree que nos enterró en hielo. Están a punto de descubrir que no somos tan fáciles de enterrar. El silencio cayó entre el puñado de supervivientes presentes. Cada uno de ellos llevaba recuerdos de las batallas finales de la Tierra. La tragedia de lo que dejaron atrás y la débil pero obstinada esperanza de que no estaban solos. Lucharían, maltrechos pero no quebrantados. La nave podría ser antigua y estar lisiada, pero era suya,
y llevarían la antorcha de la humanidad a las estrellas una vez más. Por un largo momento, nadie habló. Entonces Aiko puso una mano firme en el hombro de Rei. Donde sea que hayamos terminado, Capi, lo lograremos. No nos falta espíritu de lucha. Rei se permitió una pequeña sonrisa. Maldita sea que sí. Abrió un canal para toda la nave. Aquí el capitán Rei Cruz a todo el personal. Hemos sobrevivido al salto y vamos a seguir sobreviviendo. Puede que estemos perdidos, pero estamos libres de ese bloqueo del dominio. Descansad si podéis. Atended a los heridos y preparaos para más trabajo en las próximas horas. No hemos terminado de luchar. Solo estamos empezando. A lo largo de los pasillos, soldados y técnicos maltrechos intercambiaron sonrisas cansadas y asentimientos decididos. 30 años de estasis no habían embotado sus instintos. De hecho, se sentían más motivados que nunca, impulsados por la ira y la necesidad de reclamar lo que el dominio había robado. El martillo celestial flotaba en la oscuridad silenciosa. Una bestia herida en busca de curación. En la superficie de Arcidia, el general Schers echaba humo bajo el cielo estrellado. Su sentido de la supremacía del dominio, resquebrajado por la voluntad imparable de la raza que había despreciado como extinta. Lejos de la visión triunfante del dominio, entre los mundos dispersos y las estaciones ocultas, los débiles ecos de viejas transmisiones podrían llevar a estos soldados despertados a otros de su especie. Cada aliento que tomaban era un desafío contra la historia oficial que afirmaba que los humanos ya no existían. Sabían que el camino por delante era peligroso. Necesitarían unificar los restos que pudieran encontrar, reunir recursos y planear una rebelión que podría abarcar años luz. Pero por ahora, una sola nave maltrecha en la oscuridad era suficiente para reavivar la chispa de la esperanza. Y así derivaron hacia adelante, los últimos guardianes de una causa antigua, jurando reavivar el legado de la humanidad en una galaxia que casi los había olvidado. El dominio Selker se había burlado de la reliquia encontrada en el hielo, convencido de que no era más que chatarra sin valor. Solo ahora, después de ver a los humanos en acción, los líderes alienígenas comprenderían la amarga verdad. Esa vieja nave no era simplemente una reliquia oxidada, sino un testimonio de una raza lejos de estar rota. Una raza que se levantaría de nuevo para desafiarlos entre las estrellas. Un suave zumbido de maquinaria pulsaba por los pasillos de la lanza del horizonte, un puesto de avanzada humano estacionado en el borde lejano del territorio del Concordato Galáctico. La teniente Alessa WYN encontraba cierta familiaridad en ese zumbido constante. Solo llevaba 2 meses asignada aquí, pero ya sentía como si hubiera vivido toda una vida dentro de las austeras paredes de la estación. El clima exterior era duro, la luz de las estrellas brillando contra una superficie planetaria opaca y rojiza, pero el vacío a su alrededor era aún más duro. Las patrullas solían regresar sin reportar nada, como si todo el sector se hubiera vuelto tan estancado como el vacío más allá de las esclusas de aire. Era tarde en su turno, y su escritorio estaba abarrotado de informes de estado a medio terminar y esquemas de dispositivos. Se frotó la sien, luchando por concentrarse en las líneas de texto que parpadeaban en una pantalla holográfica. Oficialmente, era la jefa de operaciones de seguridad, asegurándose de que las actividades de entrada y salida siguieran el protocolo. Extraoficialmente, pasaba la mayor parte de su tiempo persiguiendo rumores de contrabandistas o manteniendo ocupado al personal inquieto. Después de todo, nada sucedía realmente tan adentro de la frontera. O eso le seguían diciendo los altos mandos. Fuera de su oficina, los pasos de los marines de patrulla resonaban por el pasillo de placas de acero. 1 o 2 veces, Alessa oyó risas ahogadas, probablemente de equipos de ingeniería que regresaban de una ronda de mantenimiento. Mientras reunía una pila de informes para firmar, miró el reloj y luego el horario publicado para los simulacros del día siguiente. En sus destinos anteriores, la vida había sido más dinámica. Era una soldado que había visto acción real en los conflictos de Orión, ganando una condecoración por valentía. Sin embargo, en estos días, su mayor desafío a menudo implicaba lidiar con subordinados aburridos. Se decía a sí misma que era mejor que presenciar una carnicería.
Se recordaba que la quietud de la lanza del horizonte era precisamente lo que se suponía que debían proteger. La normalidad de la vida cotidiana, libre de guerra. Aún así, una tensión inquebrantable persistía, como si algún presagio silencioso se cerniera sobre la serenidad de la estación. Su atención se centró en la puerta cuando ésta se abrió, revelando al sargento Darius Rouen, que estaba a medio saludo, pero como de costumbre, lo reemplazó con un saludo casual con la mano. «Buenas noches, teniente», dijo. Su uniforme estaba manchado con rayas de refrigerante y grasa de motor, un testimonio de sus deberes de ingeniería. Darius tenía una sonrisa relajada, del tipo que consolaba o enfurecía a los superiores. Para Alessa, generalmente se situaba en algún punto intermedio. «¿Trabajando hasta tarde de nuevo?», preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Ella se encogió de hombros a medias. «Solo terminando los registros de preparación de mañana y verificando los datos de patrulla de la semana pasada. No me pagarían lo suficiente para lidiar con esos formularios. Pero supongo que es con lo que se quedan los oficiales». Cruzó los brazos, inclinando la cabeza. «Escuché que las comunicaciones locales tuvieron algo de estática inusual. Algo sobre interferencias provenientes de más allá del sistema. Podría no ser nada, pero los técnicos parecieron emocionados durante 2 minutos antes de declararlo un fallo». Alessa levantó una ceja. «Hemos tenido algunos picos aleatorios todo el mes. Probablemente radiación cósmica o tormentas de polvo pasando. Aún así, haré que ejecuten un segundo diagnóstico. No quiero que nuestras comunicaciones fallen si realmente las necesitamos». «Exacto. De todos modos, ya terminé por hoy, así que solo quería ver si». Se detuvo cuando las alarmas pitaron desde la consola cerca del codo de Alessa. Su expresión cambió de casual a alerta en un instante. «Esa no es la alarma de fallo rutinaria, ¿verdad?». Ella revisó la lectura, la sospecha carcomiéndola. «No, eso es un pulso de señal localizado. Comunicación entrante. No es de los canales estándar del concordato. De hecho, no está ni cerca del rango de frecuencia reconocido». Tecleó algunas teclas, ajustando los sensores externos de su estación. «Sargento, creo que le interesará escuchar esto». Se acercó mientras Alessa enrutaba la señal a una salida de audio. El sonido que emergió estaba cubierto de una pesada estática, pero detrás de ella había una voz desesperada y trémula que repetía la misma frase en un estándar roto y acentuado. «Alguien, ayuda, muriendo». Sus ojos se entrecerraron. Definitivamente no es un fallo. Darius frunció el ceño. Es débil, pero claramente es algún tipo de llamada de socorro. Lo que plantea la pregunta, ¿quién está ahí fuera? Subió el volumen, dejando que el grito repetido llenara la habitación. Las coordenadas a las que hace referencia están justo fuera de nuestras rutas de patrulla habituales. Quizás a un corto salto FTL de distancia. Darius se frotó la barbilla. Podrían ser piratas tratando de atraer a un equipo de rescate. O podría haber una nave real en problemas. Difícil de decir sin más datos. Alessa tocó su dispositivo de comunicación. Veamos si la doctora Porter sigue de servicio. Podríamos necesitar su experiencia si hay algún tipo de signo de vida o situación médica. Hizo una pausa, recordando los protocolos de la estación. Pero el cuartel general ha sido explícito. No hay vuelos no autorizados fuera del sistema. Necesitamos la aprobación del comando para lanzar un rescate. Darius soltó una risa amarga. ¿Sabes cuál será la respuesta del comando? Esperad. Verificad. Si es real, coordinad con la flota principal. Esperad 2 semanas a que la próxima patrulla programada investigue. Ella asintió con sombrío acuerdo. La parte práctica de su mente reconocía la lógica. Sin embargo, la soldado en ella, la que una vez se negó a abandonar a un camarada herido en los conflictos de Orión, se irritaba ante la perspectiva de ignorar una súplica genuina de ayuda. «Teniente», dijo Darius suavemente. «¿Qué hacemos?». Alessa estudió la forma de onda que danzaba en la pantalla, la llamada repetida de salvación. «Seguimos la cadena de mando», declaró con forzada frialdad. Pero se encontró buscando en la consola más datos.
Al menos localicémosla con precisión. Mientras el conjunto de escaneo de la estación triangulaba las coordenadas, el corazón de Alessa latía con fuerza. Las lecturas sugerían un sistema estelar estéril en las afueras del territorio del Concordato, listado en las cartas como Capa 3C, sin colonias oficiales, sin asentamientos conocidos. El entorno allí era casi hostil, con temperaturas bajo cero y una estabilidad atmosférica mínima. El lugar perfecto para un pequeño puesto de investigación, o más ominosamente, para algo que necesitaba secreto. Les llevó todo el ciclo nocturno confirmar el origen de la señal. El comando, de hecho, les dijo que esperaran, que aguardaran una autorización superior, que se mantuvieran cautelosos. Pero al día siguiente la señal se intensificó ligeramente, todavía revuelta. Pero ahora era definitivamente un mensaje repetido en un estándar roto con palabras ocasionales que sonaban alienígenas. Alguien ahí fuera se aferraba a la vida. El sargento Rouen merodeaba de nuevo cerca del escritorio de Alessa. Esta vez más ansioso que antes. No puedo simplemente quedarme aquí, dijo. Juramos proteger la vida, ¿verdad? Nuestro himno, nuestro código. Ninguna llamada de ayuda sin respuesta. Alessa golpeó una mano contra la consola con frustración. Sí, pero si saco un equipo de asalto ahí fuera sin órdenes explícitas, me arriesgo a un consejo de guerra. Exhaló. Al mismo tiempo, ignorar una señal de socorro podría ser un fallo moral mayor. La puerta se abrió para revelar a la doctora Rehena Porter, la oficial médica jefe de la estación. Estaba en la treintena, con un aire práctico e imperturbable. Cabello oscuro recogido con fuerza, ojos agudos. Tenía una forma de hablar como si cada palabra estuviera medida. Recibí su solicitud de análisis, teniente, dijo. Esa voz que estamos escuchando, algunas de las fonéticas no son humanas. O están mezclando el estándar con un idioma alienígena o algo más. Posiblemente una raza no perteneciente al concordato. La frente de Alessa se arrugó. ¿Cree que podrían no ser parte de la alianza oficial? Rehena asintió. Esa es mi suposición. Tenemos datos de traducción parciales de algunas de las especies menos conocidas, pero están incompletos. Están pidiendo ayuda. Siguen haciendo referencia a la muerte y la destrucción, y el tono es inconfundible. Están desesperados. Se miraron a los ojos en un tenso silencio. Darius lo rompió señalando la lista de vuelos de la estación. Tenemos una nave de exploración, la Penumbra, pequeña pero con capacidad FTL. En teoría, 3 personas pueden manejarla. Nosotros 3, por ejemplo. Alessa sintió que la tentación se hundía más en su conciencia. Estaríamos violando una orden directa del Estado Mayor aquí, dijo, su voz firme pero en conflicto. Necesito que ambos seáis conscientes de las consecuencias. Rehena se encogió de hombros. Me uní a la defensa para salvar vidas. Si alguien está ahí fuera muriendo, no puedo simplemente quedarme de brazos cruzados. Prefiero enfrentar acciones disciplinarias que dejar que vidas inocentes se pierdan. Darius asintió secamente. Lo mismo digo. Alessa se permitió la más mínima sonrisa, aunque la tensión todavía pesaba mucho. De acuerdo, dijo al fin. Lo haremos rápido, en silencio, reuniremos pruebas de que es una emergencia genuina y volveremos. Quizás podamos justificarnos si el rescate tiene éxito. Así fue como terminaron abordando la Penumbra en las primeras horas de la mañana siguiente, vestidos con trajes de vacío completos y armados con un modesto arsenal. Alessa, Darius y Rehena prepararon rápidamente el motor FTL bajo la cobertura de una prueba de mantenimiento estándar. Nadie pareció sospechar demasiado dado el silencio rutinario en torno a las comprobaciones técnicas. En una hora, solicitaron permiso para probar el control de navegación fuera del perímetro de la estación, lo cual era, en el mejor de los casos, una verdad a medias. Fue solo cuando la penumbra se alejó de la lanza del horizonte y saltó en un viaje más rápido que la luz que Alessa sintió la magnitud de lo que había hecho. No habría vuelta atrás si los atrapaban aquí fuera. Estaba apostando su carrera militar, su libertad, posiblemente su vida. Pero el recuerdo de esa voz temblorosa en el comunicador avivó su resolución.
El salto los llevó más adentro de los bordes inexplorados del espacio del Concordato, donde la luz de las estrellas se debilitaba y los campos de polvo cósmico dibujaban patrones arremolinados en el vacío negro. La pequeña nave de exploración se sacudió ligeramente al emerger del FTL sobre capa 3C, un planeta que parecía tan sin vida como los informes habían sugerido. Superficie blanquecina, desiertos helados dispersos y crestas que podrían haber sido antiguos restos volcánicos. Alessa verificó 2 veces los escaneos atmosféricos, oxígeno mínimo, temperaturas subárticas y bolsas de alta radiación. Un lugar encantador para estrellarse, silbó Darius. Si hay alguien ahí abajo, o están en un hábitat sellado o no sobrevivirán mucho tiempo. Rehena fijó la señal de socorro, que ahora crepitaba más fuerte. Definitivamente proviene del hemisferio noreste, dijo, ajustando los controles. Hay una estructura maltrecha que podría haber sido una instalación de investigación. Los niveles superiores parecen derrumbados. A medida que la penumbra descendía a través de un aire delgado y turbulento, vislumbraron un terreno devastado. La superficie estaba sembrada de escombros, fragmentos enteros de naves desconocidas, marcas de quemaduras que se extendían por amplias extensiones de roca aislada y lo que parecían búnkeres medio enterrados. No había señales de sistemas defensivos activos, aunque el sensor mostraba trazas de energía residual. Algo violento había sucedido recientemente. Aterrizaron en un afloramiento cerca de un grupo de vigas de metal retorcidas que alguna vez podrían haber sido una torre de atraque. Vestidos con trajes ambientales, el trío puso un pie en el planeta. El viento cortaba la arena helada, un frío penetrante que se filtraba incluso a través de la armadura de varias capas. Alessa los guió hacia adelante, rifle en mano, buscando movimiento. Estoy detectando débiles signos de vida, dijo Rehena, su voz resonando en el comunicador de los trajes. Vienen de algún lugar debajo de esa cúpula destrozada. La cúpula estaba medio derrumbada, enormes puntales de metal doblados hacia adentro como si hubieran sido martillados por un bombardeo orbital. El ritmo cardíaco de Alessa se disparó ante la posibilidad de que esto fuera una zona de guerra. Los guió alrededor de los escombros, pisando con cuidado sobre los bordes dentados. Más adentro, descubrieron una escotilla de entrada maltrecha que conducía bajo tierra. La escotilla estaba sellada, parcialmente derretida en algunos lugares. Evidencia de armamento de alta intensidad utilizado como herramienta de apertura. Darius gruñó. Alguien intentó entrar o evitar que algo saliera. Trabajando rápidamente, usaron un cortador portátil para cortar la puerta retorcida. Detrás había un corredor oscuro. Las paredes chamuscadas y las luces del techo parpadeando con pulsos débiles e intermitentes. El olor a plástico quemado y ozono se aferraba al aire viciado. Siguieron adelante hasta que llegaron a una cámara central que podría haber sido un laboratorio. Había cuerpos esparcidos por el suelo, algunos obviamente alienígenas con extremidades alargadas y rasgos rugosos, otros más difíciles de identificar debido a las extensas quemaduras. Rehena se arrodilló junto a una figura que todavía se retorcía, tratando de levantar un brazo delgaducho en un gesto de miedo o súplica. «Cuidado», murmuró Alessa, manteniendo el rifle en alto. Pero Rehena simplemente negó con la cabeza y extendió la mano con suavidad. «Está bien», dijo suavemente, encendiendo su traductor. «Podemos ayudar». El alienígena tenía ojos grandes y brillantes que reflejaban las luces parpadeantes del techo. Su boca se abrió y se cerró, produciendo un sonido áspero. El traductor captó fragmentos. «Vinieron, imparables, quemaron todo. Ayúdanos». Alessa escaneó la habitación. No había amenazas inmediatas, pero su instinto le decía que no estaban a salvo. «Tenemos que llevar a estos supervivientes a la nave. Luego podremos averiguar quién los atacó». Darius tocó la tablilla de datos, examinando los restos. «Este hardware es avanzado. Parte de él lleva sellos de las propias divisiones D y D del Concordato, pero parece que fue modificado en gran medida, posiblemente robado o del mercado negro. De cualquier manera, definitivamente no es tecnología aleatoria de un grupo heterogéneo de piratas. Encontraron media docena más de supervivientes, todos de la misma especie.
Rehena los identificó tentativamente como Rubari basándose en registros médicos parciales. Sus exoesqueletos estaban agrietados y carbonizados en algunos lugares, y muchos necesitaban atención médica urgente. Un Rubari, mayor y ligeramente más grande que los demás, agarró el brazo de Rehena con una fuerza sorprendente. A través del traductor, logró transmitir su nombre, Tarim. Sus ojos hundidos rebosaban de algo cercano a la gratitud o el alivio. Mientras comenzaban a escoltar a los heridos fuera de la cúpula, un pitido agudo sonó en el visor de Alessa. Era la alerta de proximidad de la penumbra. Maldijo en voz baja. Tenemos que darnos prisa. Darius tomó la delantera, buscando un camino seguro. La superficie del planeta ofrecía escasa cobertura, así que se apresuraron por el terreno quebrado. Los Rubari se apoyaban en ellos. Arriba, el cielo se había vuelto de un gris oscuro, teñido por el sol distante del planeta. Entonces, en el horizonte, 3 elegantes siluetas aparecieron contra la penumbra, rozando el terreno a baja altura. Dejaban estelas distintivas de aire ionizado, indicando sistemas de propulsión avanzados. Alessa reconoció el diseño. Eso es hardware del Concordato o una imitación muy cercana, dijo, con voz tensa. Pero esas insignias, ¿son? No, no son las marcas estándar de la Alianza. Mientras el trío guiaba a los supervivientes a la penumbra, las naves desconocidas se acercaron rugiendo. Darius cerró la escotilla de golpe justo a tiempo. Alessa corrió a la cabina, encendiendo los motores. «Abrochaos todos», gritó por el comunicador. «Esto va a ser duro». La penumbra despegó, con los propulsores aullando, justo cuando la primera andanada de ráfagas de energía chamuscó el lugar de aterrizaje. Alessa empujó el acelerador al máximo, sintiendo la nave estremecerse bajo la tensión. En los sensores, las 3 naves hostiles se desplegaron para formar un patrón de intercepción. «No están transmitiendo ninguna identificación», ladró Darius desde el asiento del copiloto, pero su movimiento es definitivamente una formación estándar del Concordato. Podrían ser facciones renegadas o alguna división de operaciones encubiertas. Rehena, desde la pequeña enfermería, gritó por el intercomunicador. «No me importa quiénes son ahora mismo. Simplemente no dejes que nos derriben. Tengo pacientes críticos aquí». Alessa llevó la penumbra a un ascenso pronunciado, con los dientes apretados. Las naves enemigas abrieron fuego de nuevo. Ráfagas de plasma brillante pasaron zumbando por la cabina. «No podemos superarlos en potencia de fuego», murmuró. «Tendremos que confiar en la velocidad y quizás escapar en órbita. Si podemos cargar el motor FTL para un salto corto, estaremos fuera de su alcance». Darius comenzó a desviar energía de los sistemas no críticos a los motores. El tiempo de carga del FTL es de unos 2 minutos, y estos tipos están encima de nosotros ahora. Una sacudida atravesó el casco, enviando a la penumbra a un giro brusco. Alessa luchó con los controles. Las luces de advertencia parpadearon en la consola. El generador de escudos parpadeó bajo los impactos directos. Giró alrededor de un afloramiento rocoso. La turbulencia casi los arrojó contra la pared del acantilado. «Bloqueo de misil entrante», dijo Darius, con el puño apretado sobre las lecturas. «Lanza señuelos si puedes», ladró Alessa. «Solo necesitamos sobrevivir otro minuto más o menos». Darius lanzó contramedidas y bengalas, creando una ola de lecturas falsas. Uno de los perseguidores giró ampliamente para evitar los escombros, pero los otros 2 presionaron. Otro impacto sacudió la nave, y Alessa vio que la temperatura del motor se disparaba peligrosamente. Contuvo el aliento. «Podríamos morir aquí», pensó. «Todo porque intentamos responder a una llamada de socorro». Entonces, un rayo brillante atravesó la penumbra, impactando en una de las naves atacantes. Detonó en una brillante explosión de llamas. Darius vitoreó. «Contacto amigo a las 8 en punto. Arriba». Alessa vislumbró una gran nave de guerra desacelerando desde el FTL en el borde de la atmósfera. Su casco reflejaba la débil luz de las estrellas. Reconoció la insignia de una rama de defensa de la Tierra Unida. Una variante más antigua, raramente vista por aquí.
Antes de que pudiera cuestionarlo, el recién llegado desató otra ráfaga de fuego de cañón de riel, obligando a las naves hostiles a romper la formación. El canal de comunicación crepitó. Penumbra, aquí el coronel Beckett de la Égida de las Almas. Parece que os vendría bien una mano. Transmitid IFF para que no os disparemos por error. El alivio de Alessa fue abrumador. Rápidamente envió la identificación. Égida de las Almas, estamos agradecidos. Tenemos heridos a bordo y hostiles persiguiéndonos. No sabemos quiénes son, pero usan naves similares a las del Concordato. La voz de Beckett era tranquila, profesional. Entendido, teniente. Formad en nuestra ala. Os cubriremos. Mientras la penumbra se disparaba hacia la órbita, la Égida de las Almas fijó a los dos atacantes restantes. Uno fue inutilizado por un rayo bien colocado, dejando un rastro de chispas antes de desaparecer en un apresurado salto FTL. El otro dio media vuelta y escapó en un abrir y cerrar de ojos. El peligro inmediato había pasado, dejando la nave de Alessa libre para cojear hacia un espacio más seguro. Seguro, era relativo, sin embargo. Rehena corrió a la cabina, sus guantes médicos salpicados de sangre verdosa de Rubari. Necesitamos una instalación mejor que esta pequeña enfermería. Algunos de ellos están cerca del fallo orgánico. Si no los ponemos en estasis o cuidados avanzados, no durarán. La Égida de las Almas era un crucero pesado diseñado originalmente para manejar tanto operaciones de combate como de rescate. En una hora, el equipo de Alessa atracó en uno de sus hangares. Los supervivientes Rubari fueron trasladados al ala médica del crucero, donde las unidades de triaje comenzaron a trabajar en ellos bajo la supervisión de Rehena. El coronel Beckett saludó a Alessa en persona. Un hombre alto y de hombros anchos con una expresión severa que se suavizó al ver a los recién llegados exhaustos. Teniente WYN, está lejos de casa, dijo. Interceptamos charlas parciales sobre una señal de socorro. Luego vimos su nave bajo fuego. Alessa saludó enérgicamente. Sí, señor. Nosotros, corrimos un pequeño riesgo. El comando de nuestra estación no estaba exactamente de acuerdo con una misión de rescate, pero escuchamos la llamada y no pudimos ignorarla. Beckett asintió. Admirable. Aún así, esta situación es más grande de lo que se dan cuenta. Esas naves a las que se enfrentaron pertenecen a un grupo que hemos estado rastreando durante semanas. Una facción de operaciones encubiertas con supuestos lazos con las divisiones especiales del Concordato. Parecen estar atacando sistemáticamente pequeños puestos de avanzada en la frontera, apuntando a especies alienígenas no totalmente protegidas por la burocracia del Concordato. Darius intervino. ¿Por qué harían eso? No tenemos el cuadro completo. Sospechamos pruebas de armas ilícitas o un intento de silenciar a ciertas comunidades alienígenas que tropezaron con tecnología prohibida. Todo lo que sabemos es que esto llega muy alto y los canales oficiales del Concordato están sospechosamente silenciosos. Estamos tratando de reunir pruebas para enfrentar al Consejo antes de que ocurran más atrocidades. Los ojos de Alessa se endurecieron. Entonces acabamos de ponernos un blanco gigante en la espalda al rescatar a estos Rubari. Sí, dijo Beckett sombríamente. Pero también pueden habernos dado una pista crucial. Asumo que estos supervivientes vieron quién los atacó. Si pueden identificar o confirmar ciertos detalles, podríamos resolver esto. Después de un breve intercambio, Alessa, Darius y Rehena siguieron a Beckett por los pasillos del crucero hasta una cámara de reuniones segura. El lugar estaba lleno de monitores e interfaces holográficas. Rehena se separó para supervisar a sus pacientes, dejando a Alessa y Darius para informar a Beckett de todo lo que habían presenciado en capa 3C. Mientras compartían datos de sensores y el testimonio parcial de los Rubari, Beckett escuchaba en silencio, ocasionalmente tecleando notas en una consola. Luego mostró inteligencia adicional en la pantalla principal, revelando registros dispersos de misiones secretas en varios sistemas de la frontera. En cada caso, un grupo sospechoso había llegado, llevado a cabo algún tipo de asalto o sabotaje, y desaparecido. Esto no es aleatorio, dijo Beckett, señalando el patrón.
Creemos que siguen órdenes oficiales disfrazadas de asignaciones de operaciones encubiertas. La pregunta es, ¿de qué parte de la jerarquía del concordato se originan estas órdenes y cómo se lo demostramos al Consejo? Alessa respiró hondo. Encontramos tecnología sobrante en capa 3, sé que tenía marcas de fabricante del concordato, pero también modificaciones personales. Si recuperamos registros de un nodo de datos real del concordato, podríamos rastrear la distribución de esas armas. Beckett asintió secamente. Precisamente lo que pretendemos hacer. Hay una importante estación de retransmisión conocida como Puente Alión, no muy lejos de aquí. Si podemos acceder a sus archivos, podríamos confirmar la existencia de estas directivas encubiertas. Por supuesto, eso significa infiltración o al menos un poco de engaño. La estación podría estar ya comprometida. Darius parecía preocupado. Si está comprometida, podríamos caer directamente en una trampa. Beckett suspiró. Un paso a la vez, sargento. Primero veamos a sus amigos Rubari. Necesitamos que estén lo suficientemente estables para hablar. Luego decidiremos cómo proceder. Pasaron las horas. Alessa intentó descansar un poco en los estrechos cuartos que le asignaron. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, imágenes del puesto de avanzada en ruinas se arremolinaban en su mente. Cuerpos quemados, metal retorcido, los ojos desesperados de los Rubari. Esta misión ya no se trataba de una sola llamada de socorro. Se trataba de descubrir un secreto monstruoso. Se preguntó cuántos otros habían pedido ayuda a lo largo de la frontera, solo para ser recibidos con silencio o aniquilación. Cuando finalmente se durmió, fue con el suave zumbido del soporte vital de la égida de las almas, mucho más tranquilo que las alarmas frenéticas de antes. En el ciclo matutino, fue convocada a la enfermería. La doctora Porter estaba junto a una cama donde Tarim, el Rubari mayor, yacía conectado a una serie de monitores. Varios compartimentos de vendaje en su cuerpo quitinoso indicaban cirugías o tratamientos especializados. Tarim estaba consciente, aunque sus grandes ojos seguían su acercamiento. Hablaba en un estándar entrecortado, ayudado por un pequeño traductor prendido en el cuello de su bata de paciente. «Nos salvasteis», logró decir. «Estamos en deuda con vosotros». Alessa apretó los labios. «Solo hicimos lo que cualquiera debería hacer. Pero, ¿puede decirnos algo sobre quiénes os atacaron?» Las mandíbulas de Tarim temblaron. Éramos una pequeña colonia de investigadores Rubari. Descubrimos una pieza de tecnología en las profundidades de nuestro puesto. Creíamos que era de una civilización antigua. Cuando intentamos aprovecharla, llegaron. Llevaban armaduras con símbolos que no reconocimos. Pero vimos letras humanas, vimos armas de vuestros mundos. Destruyeron todo. Ni siquiera luchamos, fue solo una ejecución. Rehena puso una mano suave en el hombro del alienígena. «Lo siento mucho. Vuestra señal de socorro», dijo Alessa suavemente. «¿La configuró vuestra gente después de que comenzara el ataque?» «Sí. Transmitimos en todas las frecuencias que conocíamos. Nadie vino excepto vosotros. Nuestros sensores mostraron naves ignorándonos. Cambiando de rumbo. Era como si estuviéramos en cuarentena». La furia se encendió en el pecho de Alessa, pero la reprimió. «Gracias, Tarim. Eso es útil. Nos aseguraremos de que su historia sea escuchada por las personas adecuadas». Exhaló un aliento entrecortado. «Solo queremos sobrevivir. Temo que volverán». Después de algunas preguntas más, Alessa dejó descansar a Tarim. Ella y Rehena intercambiaron miradas solemnes, el mismo voto tácito resonando entre ellas. «No podemos permitir que esto continúe». Más tarde ese día, Beckett reunió a Alessa, Darius y un pequeño grupo de sus oficiales de confianza en la sala de guerra del crucero. Una proyección de la carta estelar destacaba su próximo destino, Puente Alión, una estación laberíntica utilizada por varias flotas del Concordato para almacenar y retransmitir datos. El plan era atracar con pretextos oficiales, solicitar actualizaciones de rutina y extraer silenciosamente los registros de datos relevantes. Si el liderazgo de la estación estaba comprometido, tendrían que improvisar y escapar. «El tiempo es esencial», dijo Beckett.
Tenemos una pista sobre nuestra facción de operaciones encubiertas. Esperemos que los registros lo confirmen. Entonces podremos sacar esto a la luz antes de que más Rubari u otras especies de la frontera sean aniquiladas. No tardaron mucho en llegar al puente Alión en FTL. La estación era masiva. Docenas de plataformas de atraque se abrían como pétalos, un eje central formando el centro de mando. Su señalización holográfica la identificaba como una instalación del Concordato. Aunque naves de patrulla armadas merodeaban por el perímetro, escaneando a cualquier recién llegado. La égida de las almas transmitió los protocolos de aproximación estándar, recibiendo autorización para atracar a su debido tiempo. Alessa sintió que se le encogía el estómago mientras se instalaban en un puesto de atraque. Si el grupo de operaciones encubiertas tenía ojos aquí, pisar la estación podría desencadenar una sospecha inmediata. Se unió a Beckett, Darius y 2 de los oficiales de Beckett, todos con uniformes estándar del Concordato. Rehena se quedó atrás con Tarim, concentrándose en los heridos. Oficialmente, la historia del grupo era que necesitaban registros de la estación para movimientos de flota de rutina. El grupo desembarcó, pasando junto a filas de droides de guardia y personal de estación aburrido. Nada parecía fuera de lugar a primera vista, solo el bullicio típico de una base estelar importante. Pero Alessa notó cambios sutiles. La presencia de soldados fuertemente armados en las esquinas, las miradas sospechosas. Una vez sirvió en una estación como esta y no recordaba tantos efectivos vestidos de negro con insignias de unidad ocultas. Sus instintos se revolvieron con inquietud. Pasaron por los puntos de control de seguridad con las credenciales de Beckett. El personal allí no ofreció un desafío directo, pero ella notó miradas de reojo y palabras susurradas por los auriculares de comunicación. Después de algunos pasillos laberínticos, llegaron a un sector administrativo que albergaba los archivos de datos. El segundo oficial de Beckett usó silenciosamente un decodificador para colarlos en el ala restringida mientras los demás montaban guardia. Dentro, las luces eran tenues, el pasillo resonaba con el zumbido de los servidores. Encontraron una consola de datos que probablemente tenía acceso a los registros operativos. Darius conectó un dispositivo portátil, buscando referencias a rutas de suministro, envíos de armas, órdenes de misión. El proceso tomó minutos agónicos. Alessa golpeaba el pie, la adrenalina a tope. «Date prisa», murmuró. Darius maldijo. «Hay un cortafuegos descifrado parcial. Puedo eludirlo, pero necesitaremos un enlace directo al ordenador central más adentro. Esta consola es solo un subterminal». Beckett asintió. «Entonces lo haremos por las malas». Avanzaron hacia el siguiente sector, que requería una autorización aún mayor. Esta vez, la cerradura era tanto física como digital, lo que les obligó a cortar con cuidado el panel de la puerta. El zumbido del mecanismo sonó atronador en el silencioso corredor. Se deslizaron a través solo para encontrarse con un par de soldados uniformados armados con rifles de pulso. Los soldados parecían sorprendidos. Uno ladró: «¡Alto! Esta área está restringida. Identifíquense». Beckett levantó las manos lentamente. Con un aire de falsa calma. «Coronel Beckett. ID del Concordato 937. Tenemos órdenes oficiales de revisar los registros de datos». Los soldados fruncieron el ceño. «No según nuestro manifiesto. Necesitamos consultar con el comando». Alessa podía ver a dónde iba esto. Si alertaban al comando, toda la infiltración se desmoronaría. Miró a Beckett, luego a Darius. Darius cambió sutilmente su postura, listo para una pelea. Alessa tomó una decisión en una fracción de segundo. Se abalanzó hacia adelante, dando un golpe rápido para desviar el rifle del primer soldado. Darius derribó al segundo soldado. Ambos fueron sometidos antes de que pudieran disparar, pero la refriega terminó en un breve crujido de ruido que podría haber activado los sensores de seguridad de la estación. Beckett exhaló. Se acabó la sutileza. Arrastraron a los guardias inconscientes a un hueco de almacenamiento, luego corrieron más adentro del centro de datos. Con cada paso, el pulso de Alessa martilleaba. Casi podía sentir las alarmas internas de la estación, listas para converger sobre ellos.
Cuando llegaron a la consola principal, Darius y el oficial de Beckett se lanzaron a hackear a la vez, tratando de obtener todas las referencias a la Directiva Anochecer o cualquier cosa que involucrara misiones de operaciones encubiertas en la frontera. Los datos que se desplazaban por las pantallas conmocionaron a Alessa. Manifiestos detallados de armamento avanzado distribuido a flotas no registradas, órdenes que hacían referencia a la contención de ciertas especies alienígenas, aprobaciones de alto nivel que llevaban firmas codificadas de funcionarios del concordato. Las palabras, Directiva Anochecer, aparecían repetidamente, vinculadas a la eliminación selectiva de asentamientos fronterizos que descubrían artefactos prohibidos. Los ojos de Darius se abrieron como platos. Están aniquilando sistemáticamente colonias enteras para evitar que revelen algo que encontraron. Esto tiene el sello oficial del concordato en algunos lugares. Dios mío. El rostro de Beckett se endureció. Ahora tenemos pruebas. Si presentamos esto al Consejo, al menos una parte de ellos tendrá que actuar. Pero no celebremos todavía. Necesitamos salir de aquí vivos. Como si fuera una señal, las sirenas sonaron. Las luces parpadearon en rojo y una voz sintética anunció: acceso no autorizado en el ala de datos. Equipos de seguridad, converjan. Pasos pesados resonaron desde el pasillo. Alessa agarró su rifle. Se nos acabó el tiempo. El panel de la puerta se abrió con un siseo, revelando a 3 comandos vestidos de negro con armamento especializado. No perdieron tiempo en disparar en ráfagas cortas. Alessa y Beckett se lanzaron detrás de un banco de servidores de computadora mientras Darius protegía el dispositivo de datos portátil que contenía los registros. Devolvió el fuego, pero estos atacantes estaban bien entrenados, avanzando en formación precisa. Las chispas llovieron mientras las balas rebotaban en la consola. Alessa se agachó, la adrenalina cantando por sus venas. Se asomó por la esquina, apuntando al hombro expuesto de un comando. Un solo disparo lo derribó, pero los otros 2 siguieron avanzando. Beckett lanzó una granada aturdidora que explotó con un fuerte crujido, desorientándolo solo por un instante. Fue suficiente para que Alessa y Darius terminaran el trabajo, dejándolos tirados en el suelo. «Vamos, vamos», ladró Beckett. Le arrebató el dispositivo portátil a Darius. Todos ellos corriendo de vuelta por donde habían venido. Los pasillos de la estación brillaban con luces de alarma. Pasaron junto a más guardias que corrían en la dirección opuesta, pero el grupo de Beckett se mantuvo en pasajes laterales y conductos de servicio, tratando de evitar un tiroteo directo siempre que fuera posible. Una explosión distante sacudió la estación, haciendo temblar el suelo. Darius le lanzó a Alessa una mirada perpleja. ¿Hicimos eso? Ella negó con la cabeza, igualmente confundida, hasta que doblaron una esquina y casi chocaron con Rehena, que jadeaba. Un Rubari se aferraba a ella para apoyarse. ¿Rehena? Jadeó Alessa. ¿Qué estás haciendo aquí? El rostro de Rehena estaba serio y decidido. Intentaron asaltar el área de atraque de la Égida de las Almas, aparentemente en un intento de apoderarse de nuestros pacientes Rubari. La Égida activó medidas defensivas, pero tuve que sacar a algunos de ellos. Hemos perdido el contacto con parte del equipo médico. Solo logré escapar porque estaban demasiado concentrados en la propia nave. Beckett maldijo. Se están moviendo rápido. Deben haberse dado cuenta de que estábamos tras ellos. Otro temblor sacudió el pasillo, acompañado por el olor a cables quemados. Por los altavoces de la estación, una voz tensa repetía: brecha de contención. Aseguren todas las bahías de atraque. No podemos quedarnos aquí, dijo Alessa. Tenemos que volver a la Égida de las Almas o cualquier dato que hayamos recopilado será inútil. El grupo continuó adelante, intercambiando fuego ocasionalmente con las fuerzas de seguridad de la estación que parecían divididas. Algunas definitivamente de la facción de operaciones encubiertas, otras simplemente confundidas por el caos. El enlace de comunicación crepitó con actualizaciones de la tripulación de Beckett, que informaba que la bahía de atraque estaba bajo un fuerte asalto. Los soldados de operaciones encubiertas tenían más efectivos de lo esperado, pero los defensores de la Égida los estaban rechazando, al menos por ahora. A mitad de camino hacia el módulo de atraque,
Tarim se derrumbó, luchando por respirar. Rehena se arrodilló a su lado, escaneando sus signos vitales. Está en shock. No puedo moverlo rápidamente sin estabilizarlo. Si lo forzamos demasiado, morirá. Alessa miró hacia atrás y vio a más enemigos acercándose por detrás. Tenían quizás segundos de sobra. No podemos dejarlo, dijo con los dientes apretados. Pero no podemos contener a todo un escuadrón mientras Rehena trabaja. Beckett tomó una decisión rápida. Yo atraeré su fuego. Vosotras llevad a Rehena y Tarim por el corredor 7. Conduce a la ruta alternativa a la bahía de Atraque. Mi segundo oficial está allí manteniendo un punto de control de seguridad. Una vez que estéis al otro lado, nos encontraremos en la esclusa si podemos zafarnos. El instinto de Alessa se retorció al separarse. Aún así, era el único plan que le daba una oportunidad a Tarim. Con un firme asentimiento, se dio la vuelta, indicando a Rehena que la siguiera. Vamos, nos moveremos tan rápido como podamos. Darius, por puro instinto, decidió ir con Alessa. Un arma más de vuestro lado, dijo simplemente, blandiendo su rifle. Beckett no se opuso. Se giró con su propio escuadrón, dirigiéndose por un pasillo lateral para crear una distracción. A pesar de las alarmas y el torbellino de confusión, Alessa sintió que una calma extraña se apoderaba de ella. Abrió el camino, con Darius a su lado. Rehena apoyando a Tarim desde atrás. Un pequeño escuadrón de soldados de operaciones encubiertas dobló la esquina, pero ella estaba lista. Los disparos resonaron en los claustrofóbicos pasillos. Los brillantes destellos de los cañones iluminaban las superficies metálicas de la estación. Juntos, ella y Darius derribaron a los soldados. Siguieron adelante, con los corazones martilleando al ritmo de las sirenas. Encontraron el corredor 7 bloqueado por una puerta blindada atascada. Darius forzó un panel de control, con los cables colgando como entrañas. Trabajando rápidamente bajo presión, puenteó el bloqueo de seguridad. La puerta blindada se levantó con un estremecimiento, revelando un pasaje lleno de penumbra, parpadeando con luces de emergencia. Una nueva ola de personal de la estación apareció a la vista, pero llevaban el uniforme oficial del concordato en lugar del equipo de operaciones encubiertas. Parecían tan sorprendidos de ver al grupo de Alessa como ella de verlos. Uno de los oficiales uniformados reconoció la insignia de teniente. Nos dijeron que unos intrusos estaban manipulando los registros de datos. ¿Estáis con ellos? Alessa se levantó el visor para mostrar su rostro. Somos de la defensa del concordato, señor. Hay una infiltración más profunda en marcha. Toda esta estación está comprometida por un elemento renegado. Apartaos o ayudadnos a salir. Este alienígena es una víctima civil. El rostro del oficial parpadeó con confusión. Antes de que pudiera decidir, el corredor detrás de él estalló en disparos. Otro equipo de operaciones encubiertas había llegado, emboscándolos. El oficial se agachó, devolviendo el fuego. De repente, aquellos que podrían haber obstaculizado a Alessa se vieron atrapados en una lucha común, obligándolos a cooperar inadvertidamente. Alessa aprovechó el momento. Hizo un gesto a Darius, Rehena y Tarim para que pasaran. Con el corredor sumido en el caos, nadie los detuvo. Por fin, el módulo de atraque estaba adelante. Sus pesadas puertas estaban entreabiertas, revelando la silueta de la égida de las almas. Los cañones del crucero seguían disparando, presumiblemente suprimiendo las defensas de la estación que intentaban bloquearlo. Una ráfaga de cápsulas de escape y pequeñas naves cubría el suelo del hangar, algunas destruidas, otras abandonadas. Un último grupo de soldados de operaciones encubiertas intentó cortarles el paso en la rampa de atraque. Darius flanqueó a la izquierda, desatando una ráfaga de fuego de cobertura, mientras Alessa corría hacia adelante, disparando tiros controlados que dieron en el blanco. Los soldados se desplomaron bajo el ataque combinado. Rehena metió a Tarim a toda prisa por la esclusa abierta, llamando a los médicos de dentro. Alessa y Darius fueron los últimos en subir, jadeando, con los rifles todavía calientes en sus manos. La escotilla se selló detrás de ellos. Afuera, las alarmas seguían chillando. En el momento en que la cámara se presurizó,
la égida de las almas comenzó las maniobras de desatraque a través del ventanal. Alessa vio al coronel Beckett corriendo junto a 2 de sus hombres, abordando el crucero por una escotilla secundaria. El momento fue perfecto. Un puñado de guardias de seguridad de la estación intentaron bloquearlos, pero uno de los hombres de Beckett lanzó una carga cegadora que los incapacitó el tiempo suficiente. Tan pronto como el último del escuadrón de Beckett estuvo a bordo, el crucero rugió fuera del hangar, ignorando las frenéticas demandas de radio para que se detuviera. Las enormes puertas de la bahía se estaban cerrando en un intento fútil de atraparlos. Pero la égida de las almas se abrió paso a la fuerza, saltando chispas mientras el metal raspaba contra el metal. En el espacio abierto, las torretas de la estación escupieron chorros de plasma, pero el avanzado blindaje del crucero desvió lo suficiente para saltar. De triaje para los que resultaron heridos en la infiltración, incluido Tarim. Mientras tanto, Beckett y sus oficiales superiores se reunieron en la sala de guerra. Alessa, Darius y Rehena fueron invitados. Su presencia era ahora crucial para desentrañar la conspiración. Descargaron los registros de datos robados, verificando cada archivo. Las revelaciones eran condenatorias. Una directiva encubierta de altos funcionarios del Concordato autorizando las operaciones Anochecer para suprimir cualquier hallazgo alienígena que pudiera poner en peligro ciertas tecnologías o secretos. Los datos incluían manifiestos de envío de armas avanzadas, escuadrones asignados a tareas de exterminio en la frontera y el uso de designaciones falsas para las unidades de operaciones encubiertas. Esto va más allá de un simple grupo renegado, dijo Beckett, con voz baja pero intensa. Algunos miembros del Consejo deben estar detrás de esto. Alessa sintió un nudo en el estómago. Entonces, ¿cómo los derribamos? El Concordato es enorme, y no tenemos idea de qué consejeros son corruptos y cuáles simplemente están en la oscuridad. Beckett golpeó un dedo en la mesa. No podemos revelar esto públicamente sin arriesgarnos a un encubrimiento o una retribución directa, pero hay al menos algunos miembros prominentes del Consejo que todavía son conocidos por su integridad. Llevaremos estos datos directamente a ellos, forzaremos una sesión de emergencia del Consejo. Si podemos hacer eso, el resto del Consejo no tendrá más remedio que ver las pruebas. ¿Y si lo ignoran?, preguntó Rehena, con los brazos cruzados, su rostro atormentado por el recuerdo de todos los Rubari que trató. Entonces lo expondremos de todos modos, dijo Beckett. Presentaremos los datos a canales de medios neutrales, redes de denunciantes. Toda la estructura del Concordato podría tambalearse, pero es mejor eso que un genocidio bajo la mesa. Nadie estaba del todo tranquilo, pero el rumbo estaba fijado. Al día siguiente, la égida de las almas se unió a una patrulla aliada que accedió a escoltarlos. La noticia se extendió entre la tripulación. Se dirigían a la sede del poder, la estación del Consejo de la Alianza, con acusaciones explosivas. Las tensiones se dispararon. Sabían que el grupo de operaciones encubiertas o sus superiores intentarían detenerlos. Pero la presencia de toda una flota de defensa de la Tierra podría disuadir un asalto directo. A medida que la Armada se acercaba a la estación del Consejo, una colosal estructura orbital rodeada de satélites defensivos, Alessa pudo ver que la expresión en el rostro de Beckett se volvía sombría. He solicitado una audiencia de emergencia con el canciller Rankin y un puñado de sus aliados, dijo. Veamos si el Consejo tiene alguna excusa para negárnosla. Se les concedió autorización para atracar, aunque con un obvio trasfondo de reticencia. El interior de la estación eclipsaba cualquier cosa que Alessa hubiera visto. Una ciudad en expansión en el espacio que servía como el corazón legislativo del Concordato. El grupo de la égida de las almas, liderado por Beckett con Alessa, Darius, Rehena y Tarim presentes, se movió por pasillos llenos de delegados alienígenas, enviados diplomáticos y fuerzas de seguridad. Alessa notó más de unas cuantas miradas de reojo y susurros. Finalmente, llegaron a la Cámara del Consejo, un gran anfiteatro con plataformas elevadas para cada especie de la alianza. Las luces eran tenues, centrando la atención en el estrado central. Los consejeros observaban desde asientos escalonados, sus expresiones variadas, algunos curiosos, otros aprensivos, algunos con cara de piedra.
Un silencio se apoderó de la sala cuando el canciller Rankin, una figura alta con una presencia tranquila pero autoritaria, se puso de pie para reconocer a la delegación de la Égida de las Almas. Coronel Beckett, ha solicitado una sesión de emergencia. Normalmente no nos reunimos con tan poca antelación, así que confío en que sus razones son convincentes. Beckett asintió secamente. Canciller, miembros del Consejo, traigo pruebas de una conspiración dentro de nuestras filas. Una directiva encubierta llamada Anochecer se ha utilizado para sancionar ataques a colonias fronterizas, incluida la masacre de comunidades alienígenas inocentes. Hemos recuperado registros de datos y testimonios de testigos presenciales que implican a individuos de alto nivel dentro del propio mando del Concordato. Una oleada de murmullos se extendió por la cámara. Alessa dio un paso adelante, conectando su dispositivo de datos al proyector holográfico. Las imágenes cobraron vida. Transmisiones interceptadas, registros de distribución de armas, órdenes codificadas con sellos oficiales. Los consejeros se inclinaron hacia adelante, un silencio atónito los envolvió. Luego, por invitación de Beckett, Tarim subió al estrado, asistido por Rehena. La voz del alienígena tembló mientras relataba la masacre en Capa 3C. Las súplicas de ayuda que no fueron respondidas. Los atacantes blandiendo tecnología del Concordato. Cuando terminó, se instaló un silencio incómodo. Finalmente, el consejero Bore, conocido por su mirada fija e inescrutable, habló. Estas son graves acusaciones. Requeriremos una verificación exhaustiva. El registro de proyectos de operaciones encubiertas del Concordato está sellado por razones de seguridad. ¿Cómo obtuvieron estos materiales? Beckett no se inmutó. Los obtuvimos durante una operación de rescate. Si mira las firmas de datos, consejero, verá que coinciden con los registros oficiales del puente a Lyon. Esta es una prueba innegable. Estalló un tenso debate. Algunos consejeros exigieron la condena inmediata de los perpetradores. Otros insistieron en verificar la autenticidad para evitar malentendidos. Se agitaron susurros de un encubrimiento mayor. El consejero Bore mantuvo una fachada neutral, pero Alessa sintió miedo en el ligero tic de su ceja. Eso fue suficiente para confirmarle que algo estaba realmente podrido en los niveles más altos. Justo cuando parecía que podrían presionar para una investigación formal, el enlace de comunicación principal en la cámara del Consejo se cortó, reemplazado por un anuncio brusco. Sesión suspendida. Todos los delegados permanezcan sentados. Docenas de personal de seguridad aparecieron en los bordes del anfiteatro, acorralando efectivamente a la delegación de la Égida de las Almas. Las luces parpadearon. La tensión era cortante como una navaja. Alessa apretó los puños, mirando a Beckett. Parecía igualmente furioso. Esta era la máxima autoridad del Concordato tratando de enterrar las pruebas, o al menos de ganar tiempo. Pero la multitud ya había visto suficiente de los registros. Los susurros se convirtieron en gritos, las acusaciones estallando entre las líneas de las especies. La voz del canciller Rankin se elevó por encima del caos. No podemos simplemente descartar esto. Los datos deben ser revisados. Si estas acusaciones son ciertas, nos enfrentamos a la mayor brecha de confianza de nuestra historia. El Consejo debe tomar medidas. En algún lugar del caótico remolino de delegados y guardias armados, el consejero Bore intentó hablar, pero sus palabras fueron ahogadas por el clamor de voces en competencia. Finalmente, un consejero de piel plateada de otro sistema estelar exigió que se formara un panel especial en el acto para manejar la crisis. La multitud rugió en acuerdo o protesta. Nadie estaba del todo seguro, pero las llamadas a la rendición de cuentas se hicieron más fuertes. Alessa exhaló un aliento tembloroso, acercándose a Tarim, que estaba temblando pero resuelto. Le susurró, «Has hecho tu parte. Ahora depende de ellos». Él inclinó la cabeza, un gesto de gratitud y miedo. Luego, en un último torbellino de confusión, la sesión del Consejo se suspendió abruptamente bajo protocolos de emergencia. El personal del Consejo se apresuraba, tratando de mantener el orden, mientras algunos delegados exigían arrestos inmediatos de los conspiradores. Otros insistían en revisar cada pizca de evidencia en cámaras cerradas.
La delegación de la Égida de las Almas se encontró escoltada por guardias oficiales, pero estos guardias en realidad impidieron que las fuerzas de operaciones encubiertas intervinieran. Por ahora, al menos, estaban a salvo. En el corredor exterior, el coronel Beckett le dijo en voz baja a Alessa: «Hemos removido el avispero, pero hemos puesto los datos delante de todos. No pueden esconderse de ello para siempre». Ella asintió, aunque su mente se arremolinaba con preguntas. ¿Llevaría a cabo el Consejo una investigación adecuada o los poderosos intereses enterrarían la verdad? Todo lo que sabía era que había hecho lo correcto al responder a una sola llamada de socorro. Un acto de conciencia había encendido una reacción en cadena, alcanzando los niveles más altos del poder galáctico. La respuesta de la humanidad había cambiado de hecho la trayectoria de la galaxia. Para bien o para mal, solo el tiempo lo diría. Un día después, en un tranquilo salón a bordo de la Égida de las Almas, Alessa, Darius y Rehena se sentaron juntos mientras Tarim descansaba en una enfermería al final del pasillo. Bebían un café reconstituido e insípido, contemplando a través de un ventanal que mostraba la forma masiva de la estación del Consejo flotando contra el telón de fondo estrellado. Flotas de múltiples mundos comenzaban a llegar, sin duda atraídas por los rumores de conspiración y crímenes de guerra que se habían filtrado de la sesión de emergencia. Rehena habló en voz baja, con la mirada perdida. «Salvamos a algunos Rubari. Arrojamos luz sobre los crímenes. Pero tantos murieron antes de que llegáramos». Alessa extendió la mano, colocando una mano en el hombro de su amiga. «Evitamos que fuera peor. Tenemos que creer que eso cuenta para algo». Darius exhaló un profundo suspiro. «Y ahora nos encontramos al borde de una batalla más grande. Una que se libra en los pasillos del Consejo y en las trastiendas. No hemos terminado». Alessa asintió débilmente. «No, no lo hemos hecho. Pero estamos aquí. Mientras respiremos, lucharemos por la verdad». El silencio se instaló entre ellos. Un silencio de determinación. En la quietud, Alessa recordó ese momento en su oficina en la lanza del horizonte, escuchando una voz desesperada repetir una única súplica de ayuda. Se dio cuenta de cómo esa única llamada había moldeado el destino de especies enteras y posiblemente del propio concordato. Por una vez, no sintió ni arrepentimiento ni miedo, solo un orgullo silencioso. No importaba lo que viniera después, juicios, tormentas políticas, luchas de poder, sabía que habían respondido a una llamada de ayuda que muchos habían ignorado. Una llamada de socorro llegó a las estrellas, y la respuesta de la humanidad había sido ponerse del lado de los inocentes. Alessa se quedó junto al ventanal, con los ojos en el cosmos arremolinado, jurando en silencio que su elección resonaría en toda la galaxia, forjando un futuro que podría ser frágil, pero que al menos estaría construido sobre la conciencia en lugar de mentiras. Y en su corazón, creía que así era como comenzaba el verdadero cambio.